Hola amigos de YouTube, me acaba de llegar este generador manual que acabo de pedir por internet y lo voy a convertir en un generador por gravedad. Me voy a fijar si cumple con los requisitos, ya que acá dice que tiene salida de 3, 5, 6, 9, 12 y 15 voltios. Y también tiene dos salidas con puerto USB para cargar celular. Y luego pienso convertirlo en un excelente generador por gravedad. Vamos a probarlo poniéndolo en el primer punto, que es de 3 voltios, y le hemos conectado un LED azul aquí a ver si lo enciende. Hacemos girar la manija y vemos que lo enciende perfectamente. Acá tengo una placa de LED que es para funcionar con 12 voltios. Vamos a ver qué es lo que realmente si lo puede encender, ya que son como 12 o 15 LED. Como ven, proyecta una muy buena luz, lo enciende perfectamente, pero como cuando se trata de LED nomás con poquito alcanza, vamos a probar esta lámpara de auto, 12 voltios o 22 vatios esta. Bueno, vemos que lo enciende perfectamente como si fuera con la luz normal del auto, ya que este foco es de 22 vatios. Así que estaría cumpliendo los requisitos. Vamos a probarlo con una luz más potente. Esta luz es la que saben usar a veces en la parte delantera las motos. Como ven, es tremenda la cantidad de luz que hace. Si uno mantiene estable, tenemos una perfecta iluminación. Aquí también lo voy a probar con estos dos coolers que tengo acá, uno arriba del otro. Son coolers de 12 voltios. Vamos a ver cómo los hace funcionar perfectamente con solo hacerlo girar. Bien, me gustó. También vamos a probarlo aquí con el puerto USB. Vamos a ver si carga. Ahí comienza la carga perfectamente. Vamos a dejarlo ahí. Y ahí comienza a cargar. O sea que hasta el momento funciona tal cual lo imaginaba. Esto es una transmisión de una lavadora que tiene un reductor aquí dentro, de modo que cuando uno da 5 vueltas a la polea, da una vuelta aquí donde va la paleta, que es la encargada de lavar. Por lo tanto, si nosotros lo utilizamos al revés y hacemos girar desde este lado, se multiplica muchísimo las vueltas. Y esto es el principio que vamos a usar para el generador por gravedad. Aquí preparé una transmisión, soldé unos tornillos aquí en este perfil para poder fijar la transmisión aquí por estos tornillos. En donde iría el eje le puse un piñón de bicicletas, entonces cuando aquí da una vuelta, aquí da 5. Y aquí conectaremos el generador. Para ello le vamos a tener que quitar la manija, ya que no la vamos a utilizar más manualmente. Ahora tomamos una manguera que entre justo aquí en el eje y en el agujerito donde fijaba la manija le pondremos un tornillo. De esta forma queda rígida la manguera aquí en el eje. Ahora le pondremos una madera para que nos quede a la misma altura el eje e incrustamos la punta de la manguera en la punta del eje de la transmisión. Y una vez que esté ahí, lo fijamos con esta planchuela y un par de tuercas. De esta forma ya quedará todo fijo el conjunto, listo para ser usado. Ahora lo haremos girar de esta parte donde tenemos el piñón y vamos a ver la
Tremenda iluminación que nos provoca girando muy despacio, ¿eh? Funciona a la perfección. Esto lo que vamos a hacer ahora es levantarlo en altura para que después, dejándole colgar un peso, pueda funcionar sin que uno tenga que hacerlo con la mano. Aquí le hemos colocado una salida más grande para que tengamos para poder trabajar. Ahora aquí debajo, con una varilla roscada pasante, lo fijamos para que no se nos caiga cuando le coloquemos peso. Y ahora le colocaremos una cadena de bicicleta que llegue hasta el piso. Y en la punta de la cadena le vamos a colgar un peso con algunos hierros en un balde, un peso de 6 a 7 kilos, no más de eso. Probablemente haga falta menos, pero por las dudas yo lo dejo con 6 o 7 kilos. Ahora le daremos un pequeño envión mientras tiene la placa de LED conectada. Realmente impresionante cómo alumbra, ¿eh? Yo creo que con menos kilos también podría llegar a andar. Y ahora vamos a ver si es capaz de encender la lámpara de filamento. Perfecto. Vamos a ver ahora con el cooler puesto, a ver si lo hace funcionar como a mano. Perfecto. Y tiene nos da bastante tiempo. Increíble cómo echa aire. Terminó. Ya que este equipo viene previsto para utilizar en emergencias, suponiendo que necesitamos pilas para una radio o no sé, algo de energía, lo vamos a utilizar ahora para hacer andar este pequeño radiorreloj que tenemos acá, que como ven yo le he sacado la batería para que no funcione, y le vamos a conectar la energía que viene desde allá. Probablemente tengamos que sacarle un poco de peso porque esto consume menos energía que las luces quizás. Así que vamos a levantar nuestra energía portátil. Bueno, acá ya la tenemos lista y ahora vamos a darle un pequeño envión para que rompa la inercia y comience a andar. Y recuerden que una vez que esto llega a su fin, como tiene un capacitor que queda ligeramente cargado ahí dentro del generador, va a seguir funcionando aún cuando esté un ratito detenido. Vamos a hacer una prueba primero y lo vamos a ver. Ahí sigue y ahí se corta. Y ahora vamos a probar ponerle este capacitor a ver si aguanta un poquito más todavía la carga. De Solvaza, este tema que se llama Promesa de Patrón, de lo más reciente discazo de Solvaza, que se llama Océano Rojo, y va a estar actuando este fin de semana, va a estar girando por Córdoba, Lucas, una gira que arranca ya el día viernes. Exactamente. Claro, nos queda más carga una vez que se terminó. Vamos a probar nuevamente.
y se acabó. Bueno, pero para el caso de un apocalipsis zombie que no tengamos nada, esto va a funcionar. Como sé que les puede llegar a interesar este tipo de generador manual, en la descripción del video les voy a estar dejando el enlace a la tienda Banggood, que es donde yo lo adquirí. Así que ahí pueden ver y pueden ver las características técnicas también de este generador. Estoy contento porque, bueno, que realmente funciona y en alguna emergencia, nunca se sabe, podemos echar mano, ya sea con manija o con este sistema por gravedad. La verdad, estoy muy contento tomando la idea del canal Recalibrando, de mi colega y amigo. Él lo hizo con un motorcito de microondas. Hizo también algo así enrollando en el eje, pero bueno, yo teniendo aquí las cosas del lavarropa y hacer algo un poco más grande ya, para algo más que alumbrar. Que nos sirva para cargar teléfono, para tener iluminación o bien, en caso de emergencia, también tener para poder escuchar una radio si se nos acaban las pilas. Por cierto, también al tener la salida regulable, uno puede cargar pequeñas baterías o cargar algunas pilas también con esa salida. Lo demás será cuestión de ir poniéndole más peso, más reducción, menos reducción, de acuerdo a lo que uno lo quiera usar. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.